Libro de Cielo, de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 21. Necesidad de que se conozca lo que respecta al reino de la divina voluntad. Ahora, hija mía, el reino de la redención y el reino de mi fiat divino se dan la mano, y siendo también este un bien universal, que queriendo, todos pueden entrar en él. Es necesario que su noticia la sepan muchos y quede concebido en las mentes, en las palabras, en las obras y corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos. Si la noticia no se divulga, mis manifestaciones no hacen de heraldos, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat divino que formarán la concepción de él en las mentes, oraciones, suspiros y deseos de las criaturas. Mi querer divino no hará el ingreso triunfal de venir a reinar sobre la tierra. ¿Cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo, así en la tierra, en medio a las criaturas. Y a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas, si estos hubiesen escondido mi redención, con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad. Ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas, y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él, ¿no es tal vez un delito? Por eso te recomiendo por parte tuya no omitir nada, y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor.
Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 6, 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Escogió a pobres pescadores por apóstoles. Se puede decir que fueron los pobres pastores los que con sus visitas lo recibieron al nacer, y son los pobres los que lo siguieron en los últimos años de su vida acá abajo, hasta su muerte, porque los pobres, los ignorantes, son más simples, menos apegados a su juicio, y por eso son los más favorecidos, los más benditos y los más predilectos de mi querido Hijo. Tanto que escogió a pobres pescadores por apóstoles, como columnas de la iglesia futura. Lucas 6, 12, 17 y 18. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Para darte el don del gran milagro de mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 31, párrafo 2. Quiero que me sigas paso a paso. Y si como pequeño niño lloraba, te quiero cerca, para darte el don de mis lágrimas, que con ellas te conseguí el gran don de mi reino divino. Si hablo, te quiero junto, para hacerte el don de la palabra de mi voluntad. Si camino, para hacerte el don de los pasos de ella. Si obro, para dotarte de sus obras. Si rezo, para darte el don de mi oración, para implorar su reino a la familia humana. Si hago milagros, para darte el don del gran milagro de mi voluntad, y por eso si doy la vista a los ciegos, te quito la ceguera de tu querer humano para darte la vista de la mía. Si doy el oído a los sordos, te hago el don de adquirir el oído de mi querer. Si doy la lengua a los mudos, te libero del mutismo de mi querer. Si enderezo a los lisiados, te enderezo en él. Si tranquilizo la tempestad con mi imperio, ordeno a la tempestad de tu voluntad humana que no ose agitar más el mar pacífico de la mía. En suma, no hay cosa que haga y sufra de la que no te haga un don para poner en ti el reino de mi querer, tan amado por mí y formado en mí mismo. Habría sido para mí el más grande de mis dolores que mientras formaba en mí, en mi humanidad, con tanto amor el reino de mi querer divino, finalidad primaria por la que vine a la tierra, y formaba este mi reino,
para restablecerlo en las criaturas. No debía estar seguro, como lo estuve para la redención, de que al menos una criatura debiera recibir el restablecimiento del reino del fiat divino. Lucas 6, 12. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Mientras rezábamos, una era la palabra, pero el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas, y en todas quedaba su marca. La llevaba hasta al purgatorio, y todos recibían los efectos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 24. Ha venido haciéndose ver que lloraba amargamente, con el corazón roto en muchos pedazos. Yo al verlo llorar, he hecho a un lado mi enfado y abrazándolo y secándole las lágrimas le he dicho: ¿qué tienes, Jesús, que lloras? Dime, ¿qué te han hecho? Y él: ay, hija mía, quieren desafiarme. Es un horrible desafío que me están preparando, y esto por los jefes. Es tanto mi dolor que me siento romper en pedazos mi corazón. Ah, cómo es justo que mi justicia se desahogue contra las criaturas. Por eso, ven junto conmigo en mi querer. Elevémonos entre el cielo y la tierra y adoremos juntos a la majestad suprema. Bendigámosla y démosle homenaje por todos, a fin de que cielo y tierra puedan llenarse de adoraciones, homenajes y bendiciones, y todos puedan recibir los efectos. Entonces, he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer, pero ¡oh sorpresa! Mientras rezábamos, una era la palabra, pero el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas, y en todas quedaba su marca. La llevaba al empíreo, y todos los bienaventurados no solo recibían la marca, sino les era causa de nueva bienaventuranza. Descendía en lo bajo de la tierra y hasta al purgatorio, y todos recibían los efectos. Pero ¿quién puede decir cómo se rezaba con Jesús y todos los efectos que producía? Entonces, después de haber rezado juntos, me ha dicho: hija mía, ¿has visto qué significa rezar en mi querer? Como no hay punto en el cual mi querer no exista, Él circula en todo y en todos, es vida, actor y espectador de todo. Así los actos hechos en mi querer se vuelven vida, actores y espectadores de todo, hasta de la misma alegría, bienaventuranza y felicidad de los santos. Llevan por todas partes la luz, el aire balsámico y celestial que hace salir alegrías y felicidad. Por esto, no salgas jamás de mi querer. Cielo y tierra te esperan para recibir nueva alegría y nuevo esplendor. Lucas 6, 18. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafos 1 y 2.
Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, ¿pero cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso, y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego? ¿Enderezar a un cojo? ¿Sanar un enfermo? ¿O bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista? Que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano. Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del Fiat Supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen, quién en una desventura y quién en otra, y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del Fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado
para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Lucas 6, 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Reparemos en María a Jesús por toda la serie de cada uno de los males que iban a existir en la Iglesia. Una parte de la hora 4 de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Afectuoso bien mío, pero mientras con toda atención les estás lavando los pies a los apóstoles, te miro y veo que otro dolor traspasa tu corazón santísimo. Los apóstoles representan para ti a todos los futuros hijos de la Iglesia. Cada uno de ellos representaba la serie de cada uno de los males que iban a existir en la Iglesia, y por lo tanto la serie de cada uno de tus dolores. En uno, las debilidades. En otro, los engaños o las hipocresías o el amor desmedido a los intereses. En San Pedro, el faltar a los buenos propósitos y todas las ofensas de los jefes de la Iglesia. En San Juan, las ofensas de los que te son más fieles. En Judas, a todos los apóstatas, junto con toda la serie de los graves males cometidos por estos. Tu corazón está sofocado por tanto dolor y por tu amor, tanto que no pudiendo contenerte, te detienes a los pies de cada apóstol y lloras amargamente. Oras y reparas por cada una de estas ofensas y pides para todos el remedio oportuno. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.